¿cuál sería el objetivo para Estados Unidos de destruir a Israel? O sea, ¿en qué lo beneficia? Creo que eso es lo que a la gente le falta cuadrar para decir, bueno, sí hace sentido. Ok, ahí nos ayuda mucho si aprendemos a distinguir entre Estados Unidos y los jefes. A mí me gusta, trato de ser cuidadoso cuando hablo, de decir que los autores de estas políticas son los jefes que gobiernan Estados Unidos. El autor no es Estados Unidos. Estados Unidos es una abstracción. No existe realmente. Lo que existe desde el punto de vista de la creación de la política, de las políticas públicas, ¿no? Lo que existe es un puñado de gente, es un grupo muy, muy, muy pequeño, que se reúnen a discutir qué órdenes le van a dar a los burócratas de esas burocracias gigantes que controlan y que producen los comportamientos de Estado, ¿no? Ese es un grupo muy, muy pequeño de gente. Entonces, en realidad, ese grupo tan pequeñititito es el que estamos tratando de entender. Y por lo tanto, las preguntas de a quién beneficia X o a quién beneficia Y no deben de formularse en términos de, oye, pero es que esto me parece que esto no es bueno para Francia, o esto no es bueno para Estados Unidos, o cuál es el interés de España o de México. No, no, no. Lo que nos interesa son estos grupitos de gentes. Entonces, la pregunta aquí es, ¿en qué beneficia a este pequeño grupo de gente que el Estado de Israel se ha destruido? Una vez que lo fraseas así, la cuestión práctica de la investigación científica se vuelve muy clara, porque entonces lo que tienes que estudiar es cuál es la ideología de este pequeño grupo de gente. Estos que son identificables, ¿ellos qué piensan? ¿Cuáles son sus valores? ¿Qué metas tienen? ¿Qué activos poseen que querrían proteger? Y qué limitaciones hay a su comportamiento, ¿no? Y haciéndote este tipo de preguntas, puedes entonces empezar a construir un modelo que te permite explicar las políticas públicas que ellos diseñan, ¿no? Entonces, obviamente tu primera hipótesis debe de estar anclada en los patrones que puedes observar, sobre todo en los patrones de resultados, porque esta gente es tan poderosa que obviamente para ellos es relativamente fácil obtener lo que desean. Entonces, tu primera hipótesis debe de ser que los efectos de sus políticas públicas era justo lo que deseaban obtener. Y obviamente no siempre es cierto, se pueden equivocar, puede haber cosas que no entendieron bien, etcétera. Eso, por supuesto que es posible, pero esa no debe de ser tu primera hipótesis. Entonces, la primera hipótesis debe de ser la más razonable, y esa es que la gente que es la gente más poderosa del mundo, normalmente, probablemente, obtiene lo que quiere, porque tiene la manera de lograrlo. Entonces, si tu primera hipótesis es que las cosas que están produciendo con sus políticas públicas es precisamente lo que desean, eso debiera de ser consistente con lo que tú puedes documentar que ha venido siendo su ideología. Y si esas dos cosas empatan, entonces tienes bastante seguridad de que estás produciendo un modelo razonable del mundo. Y lo siguiente es entonces ponerte a hacer predicciones sobre lo que probablemente estas personas van a hacer. Son predicciones que uno exprime del modelo y luego vas observando qué es lo que sucede, y en la medida que tus predicciones aciertan, pues tienes más confianza sobre tu modelo, y en la medida que tus predicciones fallan, te vas dando cuenta de qué modificaciones le tienes que hacer al modelo para que vaya haciendo cada vez mejores predicciones. Este es simplemente el proceso científico aplicado a la creación de modelos geopolíticos que nos permiten entender mejor hacia dónde va el sistema, ¿no? Que eso es lo que últimamente querríamos. Entonces, en este caso, de observar que las políticas de los jefes gringos han sido consistentemente, han producido consistentemente el resultado de fortalecer el yihadismo, porque eso es lo que han hecho, ¿no? Lo comentábamos hoy en la entrevista con Alexander Babkov, porque él empezó a decir, es que la razón de que apoyan el yihadismo es porque quieren producir conflicto en todas partes. Y yo le dije, oye, Alexander, pero a veces apoyan el yihadismo para que no haya conflicto. Por ejemplo, cuando los yihadistas ya están en el poder,
ahí no les gusta el conflicto. Ellos han protegido al régimen saudí de los que lo quieren destruir, han protegido a Kuwait, protegen a Qatar. O sea, los países que ya tienen un gobierno yihadista, esos pues no los destabilizan, todo lo contrario, los están protegiendo. Y en cambio apoyan fuerzas yihadistas en donde los yihadistas todavía no gobiernan. Eso sin duda lo hacen. Lo hicieron en Siria, lo están haciendo en Líbano, lo están haciendo en todas partes donde los yihadistas todavía no tienen un poder total. Entonces, más bien lo que parece ser la política consistente es que están apoyando el yihadismo. Y me dicen, no, pues sí, tienes razón, ese es el patrón consistente. Ah, bueno, pues si ese es el patrón consistente, probablemente eso es lo que quieren. Esa es tu primera hipótesis. Ahora, ¿qué sería la ideología de estas gentes? ¿Cómo la podemos documentar? Si tú, sobre la primera mitad del siglo XX tenemos muy buena documentación, sobre todo gracias al historiador Edwin Black, que resucitó del olvido este tema. Él escribió una historia muy, muy detallada del movimiento eugenista en 2003, la publicó en 2003. Y lo que demuestra Edwin Black es que las clases gobernantes en todo Occidente, no nada más en Estados Unidos, sino en todo Occidente, eran de ideología eugenista. Los eugenistas son los que produjeron el nazismo alemán que exterminó al pueblo judío europeo. ¿Okay? Entonces, los eugenistas son el movimiento original de la presunta superioridad biológica de la raza germánica, todo este rollo, y la idea de exterminar a los indeseables, a los que son inferiores, todo este rollo. Y ellos produjeron al movimiento nazi alemán porque parte de su programa era destruir al pueblo judío. Del programa de los eugenistas. Bueno, a estos eugenistas nadie los quitó los eugenistas estaban en la clase gobernante, los líderes del movimiento estaban en la clase gobernante de Estados Unidos y Gran Bretaña. Y esos industriales y esos aristócratas estuvieron apoyando todo el movimiento eugenista a nivel internacional y la transformación del el eugenismo alemán en el nazismo alemán. Todo esto lo tenemos documentado en la página, en el Substack, y también en el libro que yo escribí sobre el eugenismo, que lo pueden encontrar, todo este material lo encuentran si van a franciscogilwhite.com o a managementofreality.com, que es nuestro hub. Eso lo lleva a los artículos. Como les digo, tengo un libro entero sobre el eugenismo en castellano, y en mi opinión, este es el tema más importante, porque una vez que entiendes que la ideología de la gente en las democracias, es decir, la que estaba gobernando las democracias occidentales, era todo lo contrario de lo que profesaban en público, tenían la misma ideología que Adolfo Hitler. Bueno, pues eso debe de cambiarte el modelo de todo lo que pasó en el siglo XX y XXI, porque a esta gente no la quitaron del poder en Occidente, nunca los quitaron del poder. Entonces, si ya eran pro-nazi antes de la Segunda Guerra Mundial, entonces en la posguerra, pues deberías tú de predecir, esto es lo que hace un buen modelo, ahí vamos, entonces tú deberías de predecir que en la posguerra, pues también van a estar encontrando la manera de destruir al pueblo judío. Y efectivamente eso es lo que veníamos discutiendo en la primera parte del programa de hoy. Entonces ahora la pregunta es, ¿para qué? ¿Qué ganan? ¿Qué ganan ellos? Este grupito que tiene una ideología, pues francamente nazi, ¿no? Y que gobierna la cima del sistema institucional de Occidente, ¿ellos qué ganan con la destrucción del pueblo judío? ¿Por qué tanto afán? Esto se entiende, y también lo hemos explicado en artículos y en libros, y tenemos un curso entero para comunicar este argumento, y es el siguiente, que el pueblo judío es la fuente original de todas las ideas que son indispensables para el progreso político en la historia occidental. Entonces, el corazón del sistema judío se llama la ley de Moisés. Son 613 mandamientos, según los rabinos, contenidos en la Torá, que es son los primeros 5 libros
de Tanaj, es decir, de la Biblia hebrea. Y esos primeros 5 libros muy comúnmente los llaman el Pentateuco, porque, por ser 5 libros, y corresponden a la constitución del pueblo judío. ¿Okay? Son las leyes que se utilizan como referencia para determinar la validez de otras leyes y producir una gran jurisprudencia, etcétera, ¿no? Entonces, y dentro de todos esos mandamientos, obviamente, hay unos que son muy, muy importantes, incluyendo los famosos 10 mandamientos, pero también un mandamiento que está fuera de los 10 mandamientos, que de hecho el rabino más influyente de todos los tiempos consideró el mandamiento raíz de toda la civilización judía. Y ese es el mandamiento Levítico 19:18, que afirma: amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Entonces, ¿qué es amarás a tu prójimo como a ti mismo? Pues es el axioma fundamental de la ética. Eso es, la ética es asegurar que tu prójimo sea reconocido como igual de valioso que tú mismo. Eso y nada menos que eso es la ética. Entonces, ¿qué es lo que pasó en Occidente? Que en la antigüedad teníamos una civilización que era la civilización grecorromana, que estaba fundada en el principio opuesto, que es el principio de la ley del más fuerte, que dice: si yo soy más fuerte que tú, yo tengo derecho a aplastarte. Entonces, los griegos y los romanos, en vez de amar a su prójimo, las clases gobernantes, lo que hacían era que lanzaban guerras como parte de su actividad económica normal. O sea, cada primavera, cuando la temperatura se volvía razonable para ir a matar gente, entonces, para movilizar ejércitos, etcétera, entonces se iban a la guerra, como el campesino a la siembra, y era parte de su actividad económico-política normal. Saqueaban ciudades vecinas, se traían, se robaban toda la riqueza de la gente que habían derrotado. Tenían la práctica de asesinar a todos los varones, a todos los ciudadanos varones adultos, los asesinaban, se llevaban a las mujeres y niños y las convertían en esclavos, y también se llevaban a todos los esclavos de los ciudadanos de la ciudad derrotada. Y tenían enormes multitudes de esclavos. En Atenas tenían como 400,000 esclavos, 400,000 según un censo muy conocido de Demetrio de Falero. Y los romanos inclusive convirtieron la crueldad en entretenimiento. Famosamente les gustaba ver cómo los leones se comían a un pobre ser humano en sus estadios, y luego también los ponían a esclavos a combatir a muerte, etc. Entonces, estamos hablando de sociedades criminales, psicópatas, parecidas al Qatar moderno. Qatar hoy en día es una civilización criminal, psicópata, como fueron los griegos y romanos y como fueron los nazis alemanes. Entonces, cuando el pueblo judío entra en contacto con esta civilización psicópata, la civilización grecorromana de nuestra antigüedad clásica, pasó algo milagroso. Muchísimos griegos y romanos de las clases bajas, observando el comportamiento de la comunidad judía, en donde había un esfuerzo genuino por amarse unos a otros, por vivir en paz, por hacerse el bien en vez de hacerse daño. Ese ejemplo y también la lectura de la ley que producía esta sociedad ejemplar sedujo a muchísimos griegos y romanos. Y entonces estos iban a las sinagogas a escuchar la lectura de esta ley tan asombrosa y del el Dios que había creado esta ley. ¿En qué? En una revolución de esclavos. Esa es la historia del Éxodo, ¿cierto? Todos los que tenemos una formación cristiana, ya sea protestante o católica, evangélica, lo que sea, sabemos que fue el Éxodo, porque es el segundo libro de la Torá, de la Constitución judía. Y en el Éxodo lo que se narra es el nacimiento de la ley judía, y nace en una revuelta de esclavos. Entonces, obviamente que esta es una ley
diseñada para amar a tu prójimo, nacida en una revuelta de esclavos, que pues está diseñada para que la gente sea libre, que luche por su libertad, que luche contra la opresión. Y este es el gran problema que representa el pueblo judío para los gobiernos totalitarios. El pueblo judío, si es observado con objetividad por cualquier otro pueblo del mundo, lo que uno descubre es lo que el profeta Isaías llamó la luz de las naciones, ¿no? Ahí están las ideas que necesitamos para mejorar nuestras propias sociedades, de todas las naciones. Entonces, la preocupación de los gobernantes totalitarios es precisamente que nos vamos a dar cuenta y que entonces vamos a defender nuestra libertad, luchar contra la opresión y quitarles el poder a ellos, a los gobernantes totalitarios. Entonces, ¿qué ganan estos grupitos de gobernantes esclavistas totalitarios que nos quieren oprimir a todos? Pues ganan que mientras nos recluten a la destrucción del pueblo judío, que es lo que logran con la propaganda antisemita, lo que consiguen es que nuestra energía se use para el proceso de reesclavizarnos, que es lo que quieren, y en vez de que se emplee del lado del pueblo judío, luchando por nuestra propia emancipación y nuestra propia libertad y nuestros propios derechos, para vivir todos en paz con nuestros hermanos occidentales, ¿no? Eso es lo que ganan. Y les interesa muchísimo porque la psicología totalitaria está enferma de poder, es una adicción de poder. Entonces, para ellos esto es muy importante. Para ellos ningún nivel de poder es suficiente, precisamente porque es una adicción. Y entonces, pues esta gente enferma, psicópata, lo que termina haciendo es organizar crímenes de una escala que para nosotros, la gente común y corriente, es inimaginable. Entonces, es tan inimaginable porque nosotros nunca haríamos algo tan malvado, no se nos ocurriría siquiera pensar en algo tan malvado como una guerra mundial o una vacunación planetaria con terapias experimentales genéticas que no se han probado y que probablemente tienen un montón de efectos secundarios nocivos y operaciones clandestinas para promocionar el terrorismo yihadista, etc. O sea, nosotros nunca haríamos nada de eso. No somos perfectos, cometemos muchos pecados, podemos ser presa del ego y del egoísmo y de la vanidad, y en ocasión también podemos ser moderadamente crueles, etcétera, pero la gente normal no es profundamente malvada, no somos genios locos elucubrando cómo construir enormes conspiraciones para dañar la vida y la salud y la felicidad de millones de personas. Eso nos parece absurdo. Entonces, nos parece también absurdo imaginar que la gente que nos gobierna sí pudiera hacer eso. Pero ese es justamente donde estudiar historia se vuelve útil, porque sabemos que los gobernantes romanos sí eran así, absurdos. Sí estaban asesinando enormes multitudes de gentes y celebrándolo en su sistema cultural como algo bueno. Y el entretenimiento de ellos era ver cómo un ser humano era destruido enfrente de ellos, humillado y destruido. Eran psicópatas. Entonces, sabemos que los psicópatas se pueden volver el gobierno, porque sucedió en la antigua Grecia y Roma, y tenemos documentado que en el siglo XX también sucedió. Y los mismos psicópatas que produjeron el nazismo alemán son los eugenistas que nunca quitaron y que siguen gobernando el sistema occidental. Entonces, ¿qué ganan? Eso. Ganan que para ellos el judaísmo, el pueblo judío, es un estorbo y siempre ha sido un estorbo a su esfuerzo de imponer totalitarismo. Y mira nada más la razón que tienen, porque el occidente en el que estamos, como acabamos de repasar, empezó con las peores sociedades del planeta, con las sociedades griegas y romanas, que eran las más violentas, las más crueles de todo el planeta. No había nada peor. No eran perfectas las sociedades de las otras naciones, pero no había nada peor que los griegos y los romanos. Y los judíos empezaron con ese material humano
y en 25 siglos transformaron a los occidentales en las mejores sociedades del planeta. No hay nada mejor hoy en día que las democracias occidentales, con todos sus defectos. Son las que mejor protegen las libertades y los derechos de todos los ciudadanos. Entonces, el logro del pueblo judío es una cosa asombrosa y nuestros gobernantes, que son muy fans del estudio de la historia, lo han sido desde que eran griegos y romanos, pueden ver el patrón histórico con gran claridad y están perfectamente bien enterados del efecto tan saludable que ha tenido el pueblo judío en la evolución de la política occidental, y por eso siguen haciendo intentos de destruir al pueblo judío, porque nos quieren volver a esclavizar. Y ese es el peligro en el que estamos ahorita.